turismo. El turismo es el motor que tira del carro de la economía española y el turismo en sí, hombre, el 10, 11, 12% del PIB sí, pero si al turismo le añadimos todo lo que significa los transportes, servicios auxiliares, la industria auxiliar que está moviendo, ocio, restauración, hostelería, estamos hablando de un peso en el Producto Interior Bruto del 25% del PIB. Por tanto, quiere decir que estamos hablando de una cuarta parte de nuestra economía. Esa cuarta parte de nuestra economía lamentablemente se queda hacia. ¿Cuál tiene que ser el reto inminente? También el lunes tiene que ser la reindustrialización de España. Es decir, nosotros hemos de apostar por tener una industria fuerte, robusta, solvente. Una industria que en definitiva tendría que ser una relocalización industrial. Tenemos que aprovechar lo que sería toda esta experiencia de las grandes compañías, de las grandes empresas españolas que han ido por el mundo, que han abierto fábricas, que tienen una internacionalización impresionante y toda esa experiencia sumarla aquí, concentrar aquí industria. Para ello hay que darle siempre todo lo que sería un jardín de facilidades a la industria para que la industria española pueda prosperar. ¿Para qué? Primero, para autoabastecernos, en primer lugar. En segundo lugar, para crear empleo, porque se va a destruir muchísimo empleo y necesitaremos un trasvase de lo que sería todo ese empleo que se va a perder en servicios, en comercio y llevarlo hacia la industria. Ahí hay que ceder terrenos, hay que dar todo tipo de facilidades y, sobre todo, en torno a lo que son las universidades que están extendidas por toda España, en la España interior y en la España periférica, crear que las universidades sean ejes vertebradores de lo que sería la creación de estos polos de desarrollo, dando todo tipo de ventajas fiscales. Ahora no se trata de recaudar, ahora de lo que se trata fundamentalmente es de poder mantener la resistencia del tejido productivo de la economía productiva. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que ahora nosotros tenemos un estigma. ¿Ese estigma cuál es? Un estigma que yo desde el año 2010 vengo alertando, vengo clamando como una voz en el desierto que nadie me ha hecho puñetero caso. Las finanzas públicas de España. Cuando arrancó el 1 de enero del año 2008, la deuda pública que tenía España era de 386.000 millones de euros. Hoy la deuda pública es de 1.189.000 millones de euros. Que tenemos una deuda pública que está al 100% del PIB. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que en este caso la insolvencia del Estado, la bancarrota de las finanzas públicas va a hundir a la economía española y cuando se hunde con ella está arrastrando a la economía productiva. ¿Y por qué arrastra la economía productiva? Por una razón muy sencilla. ¿Qué hacen otros países como Estados Unidos, que tiene sus propios mecanismos? Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Como resulta que tienen una deuda pública que representa el 30 o el 40 o a lo sumo el 60% del PIB, pueden endeudarse para con estos recursos que obtienen por el endeudamiento ponerlos a disposición de las empresas, de la economía, para que funcione. Además, ¿qué pueden hacer? Como a lo largo de todos estos años estos países han ido cerrando con superávit presupuestario, a diferencia de lo que ha ocurrido en España del déficit, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues en estos momentos están en condiciones de poder perder 1 año, 2 años o 3 años, pero a cambio de esto, ¿qué hacer? Ayudar a la economía productiva y a que las empresas no se mueran en estos momentos. ¿Qué es lo que hace España? Nada de esto. ¿Cuál ha sido la gran solución del gobierno? La solución del gobierno ha sido una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo al decirnos que se iban a movilizar 200.000 millones de euros de recursos. Esto ya me llamó la atención porque el término movilizar 200.000 millones de euros de recursos, como economista, no lo había escuchado nunca. Movilizar, coño, movilizar es poner, pagar, desembolsar, que movilizar. Cuando llegue el detalle de los 200.000 millones de euros, nos dicen que son 100.000 millones de euros en avales. En avales, muy bien. Y entonces, claro, hay que pensar, el aval no es pagar, el aval es que tú avalas. Por tanto, quiere decir que si el avalado es un tío o una tía, como Dios manda, no pasa nada. Pero si el avalado es insolvente, al final tendrás que pagar. Bueno, muy bien. Por tanto, no es gasto público. Muy bien. De los 200.000 millones, 100.000 millones. Hay 83.000 millones que dice el presidente del gobierno, que se van a movilizar recursos del sector privado. Esa es la gran incógnita. Todavía no sabemos cómo va a ser. Movilizar 83.000 millones de recursos del sector privado, ¿qué es? Incautar, nacionalizar, requisar empresas,
hacer pagar más impuestos, crear una tasa COVID para que todo el mundo la pague en un momento en el que la economía esté en una situación deplorable. Cuidado, porque hay que precisar esa movilización de recursos del sector privado de 83.000 millones de euros, exactamente en qué consiste. Y tercera pata, estamos hablando de lo que sería los 17.000 millones de euros, que son 17.000 millones de euros de gasto público. Con lo cual, cuando miramos cuál es el porcentaje de gasto público para atender el impacto de la COVID-19 por parte de los estados, vemos que en Australia se destina casi el 11% del PIB, que en Estados Unidos se destina el 7%, que en Alemania se destina cerca del 5%, que en Dinamarca se destina el 6% del PIB, que todos los países están aquí apretando, dando y tal. Y en España solo el 1,2% del Producto Interior Bruto, que son 17.000 millones de euros. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que el Estado no está en condiciones de ir hacia adelante. Pregunta. ¿Quién va a poner el dinero en esta querida España? El dinero en esta querida España, que siempre ha ido cerrando a lo largo de estos años sus números de una manera negativa y con déficit, lo va a poner algún alma caritativa. Los holandeses o neerlandeses, Países Bajos, Alemania, Austria, Finlandia, estos países que cierran sus cuentas con superávit, esos países que tienen una deuda pública que a lo sumo es del 60%, pero en la mayoría es el 40, 30 y algo por ciento del PIB. Nosotros vamos a ayudar a España, muy bien, pero queremos una investigación del gasto público. Esto es lo que yo también querría, una investigación del gasto público para saber cómo demonios podemos gastar tanto dinero y en qué lo gastamos cuando precisamente en sanidad, que es el elemento clave, el factor clave de una sociedad, ahora nos estamos dando cuenta que se la ha dejado desalmada y sin recursos. En la medida que se recortaba el gasto público en sanidad, se incrementaba el gasto político, el gasto político. ¿A dónde ha ido el recorte de la sanidad? Al gasto político. Amigo mío, entonces, claro, ¿qué problema tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es un problema de cómo se emplean los recursos que se obtienen. España va a tener que ser rescatada, no les quepa la menor duda. Es decir, España es insolvente. Esta es la realidad. Todo lo que ahora sea el tema de los pactos y todo esto es para de alguna manera diluir responsabilidades. No nos van a dar dinero y no nos van a dar dinero porque van a exigir un plan de ajuste presupuestario muy importante y esto va a significar el pasar unos tiempos difíciles. Lamentablemente, este es el futuro que nos espera. Y vamos a depender de Washington, Fondo Monetario Internacional, vamos a depender de Berlín, Angela Merkel, vamos a depender de Bruselas, en este caso Ursula von der Leyen, y vamos a depender de Frankfurt, Christine Lagarde. Y yo particularmente me van a permitir que prefiera depender de lo que sería la troika que no depender de Caracas. Me da más tranquilidad por lo que pudiera ser y más que nada para evitar el ir con una cartilla de racionamiento al economato para retirar lo que se me asigne para la alimentación de mi familia esta semana. Por tanto, quiero decir, el modelo incluso de nuestra economía de mercado está en riesgo con la posibilidad de caer en una economía planificada o intervenida o en una economía mixta. Una cosa es que se diga, hay una recesión, muy bien, y que los economistas aquí le queramos dar optimismo. No, entonces una recesión y saldremos en V. No, esto es una recesión y saldremos en U. Y entonces depende de la U y entonces el niño, ¿cómo hace la U? El niño hace la U rápida, por tanto, abajo estamos poco. Hace la U más lenta, abajo estamos más rápido. Esto va a ser una situación de L. L quiere decir que la economía cae y que la economía se queda abajo durante un tiempo. Esto es una depresión. En este momento no necesitamos politiquerías, ni palabras, ni parlamentos, ni bla, bla, bla. Necesitamos ejecución. Necesitamos que la economía española la lleve gente que sepa, es decir, profesionales que sepan. Cuando digo profesionales que sepan, empresarios que sepan. En definitiva, los que saben levantar un país, que han levantado sus empresas, que serán grandes, medianos, pequeños, todos. De lo contrario, tenemos aquí lo que es la pena de muerte sentenciada ya para pequeñas empresas, para autónomos, para medianas empresas y las grandes sobreviven. Tanto familias como empresas hemos hecho un esfuerzo muy importante, considerable, en desapalancarnos, desendeudarnos. Entre tanto, el Estado que ha hecho ha aumentado alegremente y frívolamente su endeudamiento.
Si tuviéramos un Estado que estuviera normalmente endeudado, ese Estado podría endeudarse, ese Estado tendría capacidad para endeudarse y para obtener recursos con los que ayudar al sector privado y a la economía productiva, pero como no se han hecho los deberes ni los unos ni los otros ni nada, no miro colores políticos, estoy hablando simplemente de lo mal que se ha gestionado España. No estoy hablando de nadie en concreto, sino el conjunto de España se ha gestionado fatalmente mal. Ahora nos encontramos con lo que sería este abismo. Ahora hemos de salir de aquí y para salir de aquí hay que establecer un eje de reconstrucción económica que tiene que pasar por lo que sería el sector sanitario, darle todos los recursos del mundo, mientras que nuestra sanidad no esté bien armada, bien pertrechada, bien escudada, no va a proteger a la economía, por tanto me interesa la sanidad. Segundo lugar, el sector industrial, reindustrialización urgentísima, ya pensando en la nueva industria, no en aquella industria que hemos tenido hasta ahora, sino en la nueva industria, yendo a buscar a los inversores, yendo a buscar a empresas que se quieran instalar aquí, dándole todo tipo de facilidades, dándole todo tipo de estímulos fiscales, laborales, etcétera, etcétera. No es el momento de recaudar ni de tasa COVID, ni de impuestos sobre las grandes fortunas, ni de puñetas. Muy bien, sector primario, potenciarlo totalmente, porque además tanto el sector industrial como el sector primario, como incluso una buena sanidad, nos van a permitir un juego de exportaciones impresionante y de crear ingresos a través del exterior, por tanto, quiero decir, de convertir a España en una auténtica potencia. Y luego, ¿qué hemos de hacer? Y luego, evidentemente, nosotros hemos de apostar por un tema de formación que sea auténticamente brutal. Estos son los ejes. Y luego, ¿qué hemos de hacer? Encomendar la gestión de España a gente que sepa. Estás hablando de un gobierno de tecnócratas, estoy hablando de un gobierno de tecnócratas, de gente que sepa, porque en estos momentos los políticos que están en Madrid, hablo de los políticos que están en Madrid, me sobran todos, no hay ninguno que sea competente ni capaz como para sacarnos de lo que es este abismo en el que nos encontramos. Ya en su día se plantearon posibles planes de reindustrialización. Este proceso lleva tiempo, por lo que el proceso de creación de empleo sería lento. Mientras, ¿qué se podría hacer? ¿Solo ayudas? Sí, no, a ver, los planes de reindustrialización son, no son lentos, ¿eh? Los planes de reindustrialización es coger el alcalde del pueblo correspondiente con las empresas que están en el pueblo que hay que ir a buscar y fomentar y nada, y ponerse el lunes ya a preparar el terreno y que en septiembre empiecen a trabajar y que la gente que se ha quedado sin trabajo vaya a trabajar allí. No se requiere nada más. El problema es cuando vamos a meter a los políticos. El problema va a ser los políticos, el permiso medioambiental, el tema de los pajaritos, el tema de los arbolitos, el tema de tal igual. Todo esto no sobra. Es decir, en estos momentos las burocracias sobran porque al fin y al cabo con burocracia ya hemos visto lo que ha pasado con las mascarillas y con el material sanitario, y estamos viendo lo que pasa también con los test estos del coronavirus. Y entonces los alcaldes, que este es el político que a mí me interesa, el político de proximidad, con las empresas que pongan en marcha y el lunes que hay terrenos ahí que no sirven para nada o baldíos y hacer un polo de desarrollo que en el mes de septiembre ya esté funcionando. Además, la construcción se puede hacer en el plazo de 2 meses o 3 meses perfectamente con la metodología industrial que hay ahora de fabricación de edificios. Por tanto, quiere decir que aquí si no se hace es porque no les da la real gana. Por tanto, nada de permisos ni nada aquí y tal igual. Es lo mismo que el ERTE, tanta gente en el ERTE y resulta que no les están pagando el ERTE. Por tanto, nada, aquí fuera los políticos que se vayan y aquí vamos a dejar que la sociedad civil coja las riendas del país. ¿Qué medidas concretas deberían adoptar las administraciones públicas para favorecer la reindustrialización? Para favorecer reindustrialización y la relocalización y sobre todo otra vez la vuelta al trabajo y crear el empleo, tienes que dar una serie de estímulos. Estos estímulos tienen que consistir fundamentalmente en lo que tendría que ser estímulos de carácter fiscal, estímulos de carácter laboral e incluso no tan solo esto, sino que en vez ahora hay esto que se aprueba, ¿no? Que realmente me parece que es, bueno, está bien para el momento duro y para determinadas familias, pero el crear una renta básica universal con carácter indefinido me parece que es propio no de una España subsidiada, sino de una España parasitaria. Yo creo que más vale que a la gente, en vez de darle el pescado, le des una caña de pescar y le enseñes a pescar, ¿no? Esto yo creo que sería impepinable. Por tanto, ahora de lo que se trataría sería de que hubiera neutralizaciones de cargas, de burocracias, de impuestos, de cotizaciones, fundamentalmente para permitir que pueda haber la reconstrucción económica española, ¿no? Y sobre todo el hecho de que gente, ahora que se va a quedar sin trabajo,
pueda volver otra vez rápidamente al empleo. Para esas personas que se van a quedar sin un empleo, que se preparen, que se cualifiquen con recursos públicos, hay unas políticas activas de empleo para que en el mes de septiembre puedan estar trabajando en lo que sería pues los nuevos frutos de ese proceso de reconstrucción económica de España. Y luego una crisis política que ya le estamos viendo, que de momento solo está en el ámbito político, pero esa crisis política está en ciernes, está embrionaria, está en el confinamiento, está en la gente. Cuando hablas con el vecino, con el amigo y tal, que dicen, hombre, ¿y cómo puede ser que mientras que todos estamos así, los diputados estén cobrando dietas por ir al Congreso de los Diputados cuando hay una fotografía en la que había el otro día 15 diputados en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo puede ser que además hay algunos que cobran dietas y resulta que tienen 2 pisos en Madrid donde viven desde hace 40 años y están cobrando dietas porque son diputados por tal provincia? Esto va a generar una revolución con respecto a la política. Lo que ocurre es que aquí yo diría que vamos a ver de qué tipo es la revolución. Podría ser una revolución, dicen, hombre, el populismo ahora puede cobrar un auge. Yo diría que precisamente la revolución no tendría que ser populista, tendría que ser de la sociedad civil, que la sociedad civil se plantara y dijera, no queremos este funcionamiento político, no lo queremos, queremos un funcionamiento político que sea digno, queremos a gente que realmente haga por el país, que sume, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahí el secretario de Estado más joven tiene 70 años, ha sido presidente de Exxon o presidente de Ford o presidente de Goldman Sachs, es gente que ya tiene todo el dinero hecho. El presidente de los Estados Unidos, gustará o no gustará, es un empresario que ha quebrado 2 veces, tiene un sueldo de $500,000 y no lo cobra, porque como es millonario, ese dinero que vaya para causas sociales. Este es un modelo que hay que aprender, porque entonces esta gente se entrega con toda la generosidad del mundo. Y respecto a lo que sería el tema de funcionarios, y algunos necesarios y otros quizás no necesarios, que están digitalizados. Digitalizar es tú y tal. Y entonces todos estos tienen el sueldo. Se van unos políticos y esos se quedan. Llegan los otros políticos y entonces ponen también a los amigos. Y entonces esto es lo que ha provocado esta inflación de gente dentro de la administración. Existe riesgo, claro, palabra que da miedo en el chat, de que se produzca un corralito en España. Bueno, yo tengo que contestar. El riesgo existe, pero aquí hay 2 cuestiones a considerar. La primera es, si nosotros dependemos de Caracas, habrá corralito. Y si dependemos de Frankfurt y de Bruselas, no habrá corralito. Por tanto, creo que he contestado ya de una manera muy inteligible, en el sentido de que si nosotros seguimos bajo la égida de Europa, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y en la eurozona, no puede haber corralito. Pero si nosotros en algún momento alguien dice, como estos del norte no nos hacen caso, hacemos el Spexit, es decir, España sale de la Unión. Ojo, que esto sería el fin de este país, porque hay que recordar aquella peseta que entró en el euro, que eran 166,386 pesetas un euro, y al día de hoy, si nosotros saliéramos, la paridad o la equivalencia con el euro sería de 1.500 pesetas un euro. Por tanto, quiero decir, el empobrecimiento sería brutal, no podríamos pagar la deuda, el país se iría a hacer puñetas. Por tanto, ¿qué quiere decir? Yo quiero estar bajo la tutela, la égida y la santa protección de Christine Lagarde, Banco Central Europeo, de Angela Merkel, que es la que manda en Europa, de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y que la troika me controle, porque Caracas no me gusta. ¿Qué mecanismos puede utilizar la sociedad civil para plantar cara a la estructura política actual? Bueno, ahí cada cual, ¿no?, que realmente piense lo que crea más conveniente. Yo hace años, desde que tengo uso de razón, que fue en el año uso de razón sobre todo de las finanzas públicas del Estado, cosa que se produce a partir de la década de los 2000, no voto. Entonces me dicen, oye, tú no, yo ejerzo mi derecho, que es no votar. Hombre, vota en blanco. No, porque cuenta, no, hombre, cuenta, no, yo no voto. Si nadie votara en España, quiere decir que no habría clientela. Y entonces los políticos dirían, coño, ¿y por qué nadie ha votado? Simplemente porque no les queremos. No les queremos, váyanse todos. Y cuando se larguen ustedes, bueno, ahora está justificado que se larguen. Ahora, nosotros decimos a quiénes queremos.
usted y tal, listas abiertas, pam, aquí, ¿a quién queremos? No desde tal. Y cogeríamos a una serie de personas que serían capaces de levantar el país en 4 años.